Año con esos datos. Darío, ¿cómo estamos? Viste que se dice siempre que el modelo es empleo y consumo. Entonces para eso importa que haya crecido el salario real, que haya crecido el salario y que haya más gente también que pueda consumir. Sí. Más gente que se incluya, como dice el gobierno, o que se agregue a la economía, porque había mucha gente que estaba fuera de la economía. Entre ellos muchos jubilados, justamente a partir de los planes de moratoria y de los planes por los cuales mucha gente que no trabajaba, entonces por eso no tenía aportes, pudo empezar a jubilarse. Por eso tenemos una placa que dice cómo aumentó la cantidad de jubilados, de gente que a partir de cierta edad podía justamente retirarse de la actividad y empezar a cobrar un salario. Tenemos ahí una primera placa que dice que justamente creció. En 2003 tenías unos 3,4 millones de jubilados y en 2015 es más de 6 millones de personas de la tercera edad que empezaron a cobrar. Recordemos que veníamos de las FJP, veníamos de un sistema privado con el que la mitad de los mayores no podían jubilarse. Claro. O sea, el 50% de las personas en edad de jubilarse no tenían ese ingreso. No se podían jubilar. Por eso se duplicó. Ahora que todos reciben jubilación y pensiones, da justo el doble, da 3,4 contra 6,3. Por eso. Prácticamente aumentó el 100% la cantidad de jubilados. Sí, aparte la discusión sobre si hubo inflación, tienen más salario, no tienen más salario, ahí estamos hablando de gente que no cobraba jubilación. Así que ahí es... De cero a lo que sea. Un peso da infinito, ¿no? Claro, tal cual. De cero, un peso da infinito para empezar a hablar. Una mejora sustancial. Pero bueno, vamos a ver los datos que mostraban los diarios en 2003. ¿Cuánta gente había en edad de jubilarse o que había justamente accedido a la jubilación? Y ahí vemos que Clarín en 2003 remarcaba que había 3.400.000 jubilados que integran el Padrón Nacional. Es decir, que estaban cobrando una jubilación. Es el dato que demostramos recién en la placa y lo estamos reafirmando. Solamente 3.400.000 personas cobraban jubilación en 2003. Sí, no decimos cuánto cobraban, sino que cobraban. Cobraban, esa cantidad cobraba y había una cantidad similar que no cobraba nada. Que tenía 65 años, ¿sí? Pero que no cobraba nada, porque las FJP te decían, mirá, si vos aportaste... Bien, si tu patrón no te aportó, jódete, vos cobrás cero. Por eso. Ahora vemos también en el mismo diario en este año que remarca, ahí lo tenés, que hay 6,3 millones de jubilados y 1,5 millones de pensiones no contributivas, es decir, gente que también cobra, que tuvo alguna clase de ingreso. Déjalo ahí, ¿no? Vos fijate que nosotros tuvimos que tomar una nota en donde Ismael Bermúdez critica otras cosas para poder mostrar que da el dato de que hay 6,3 millones de jubilados. Si no, no te lo cuentan, porque no te lo quieren contar, porque si no te tienen que decir que hay el doble de mayores que cobran un beneficio. Digo, hay un sentido de comunidad, ¿me entendés? Esa es la diferencia. Las FJP deshumanizaban. El sistema estatal humaniza. Es vivir en comunidad, es el salirse del sálvese quien puede, del que pudo aportar, del que tuvo un trabajo en blanco. Eso cambió y no te lo cuentan. Y ahí es lo que te mostró Darío. Y ahí justamente la placa decía, o el título, que se anunciaría un aumento de las jubilaciones antes de las PASO. Bueno, efectivamente pasó eso. Ahora vamos a ver el tema del ingreso, pero vos mencionaste el portal Chequeado. También remarca el aumento de las jubilaciones o de la cantidad de jubilados. La cantidad, a ver, dale. Antes de pasar al ingreso. En base a una nota, a un textual de Cristina que dice que la Argentina tiene la cobertura más alta, según un informe de la CEPAL. Ahí habla que 9 de cada 10 mayores de edad jubilatoria reciben algún tipo de beneficio previsional. A ver, Chequeado lo que se fijó es si la presidenta decía la verdad al mencionar que Argentina es el país de Latinoamérica con mayor cobertura social. Chequeado dijo, es verdad. Sí, no estaba hablando de ingresos, sino cuánta cantidad es el país de Latinoamérica con mayor cobertura, es el 98 y pico %. Por eso. Salvo los que no quisieron entrar, porque no lo deben necesitar, todos los que fueron a pedir entraban a la moratoria y están cobrando una jubilación. Bueno, ¿te acordás de Carlos Melconian? Eso es lo que criticaba, que dice, mucha gente empezó a cobrar cuando no había aportado más de 30 años. Y eso generó irritabilidad social, decía Carlos Melconian, porque es verdad, mucha gente que no había podido aportar un montón de tiempo, porque no tenía laburo, básicamente, bueno, empezó a cobrar. A ver, si vos, ahora tenemos un 30% de empleo en negro,
en los 90 había un 45% de empleo en negro. Vos podías tener laburo, pero el empresario no te hacía el aporte. Tal cual. Tal cual. Entonces era la comunidad la que tenía que hacerse cargo de que todos cobren jubilación. Y tampoco había una cultura de hacerlo, porque vos por ahí estabas cobrando en negro y tenías alguna forma de aportar para el futuro, de fijarte vos, pero no estaba esa cultura. También el Estado se había retraído mucho, no había cercanía, entonces por eso es lo que se mejoró en los últimos años. Ahora vamos a ver cuánto ganan los jubilados. Vamos a ver una placa primero que diga cuánto ganaban antes, cuánto ganan ahora y cuánto es el aumento real. Vamos a terminar de discutir si los jubilados ganan más o menos que antes. Dale, Darío. Bien, en el 2003 lo que cobraba un jubilado, uno de estos 3 millones de jubilados, eran 220 pesos por mes. Ahora, la inflación fue del 849%. Yo te saco una cuenta rápido. 220 pesos por 849%, a mí me da 1.900 pesos. Es decir, si no hubieran subido las jubilaciones, hoy los jubilados ganarían 1.900 pesos. Tal cual, pero ahora lo que ganan, el mínimo para la jubilación, es en ingreso 2015, lo ven ahí en esa línea, 4.300 pesos. Es decir, creció más lo que ganan los jubilados que la inflación. Eso es el aumento real, si haces la cuenta, lo que contaba con los churrascos, son 230% más. Más allá de que, si por ahí no cobrabas y empezaste a cobrar... Es decir, el jubilado triplicó su capacidad de compra. Tal cual, de 1 a 3 churrascos. Así es, o sea, primero hay el doble de jubilados. Segundo, el jubilado triplicó su capacidad de compra. Te sumo un dato más. En los 90, la mitad de las personas tenían jubilación y la mitad no. De esa mitad que tenía jubilación, en las casas de esa mitad, el 40% tenían 2 ingresos. ¿Sí? Claro, sí. Jubilación y pensión, o 2 jubilaciones. Hoy, el 70% de los hogares con mayores tienen 2 ingresos. Entonces no es nada más que ganás un 230% más. Tenés 2 de esos ingresos. Es que no cobrás 4.300, cobrás 8.600. Ahí siempre por ahí tenías uno de los trabajadores que no podía acceder al mercado de trabajo o que, como comentábamos antes, estaba en relación informal, pero ahora ese es el aumento del salario real, es lo importante. Es el poder adquisitivo, que vos una misma canasta te sale más, podés comprar más en realidad. Ahora vamos a ver también en los diarios que hablan justamente de este aumento del ingreso de jubilación mínima. Esto era en 2003, es la fecha de esta nota. Ahí está, vamos chequeando todo lo que pusimos en la placa. Clarín decía ya. 220 pesos, era la jubilación mínima. 220 mangos ganaban los jubilados en 2003. 220. Era una miseria, era una porquería. Bueno, a fines de 2003 el aumento fue de 20 pesos. O sea que la diferencia con lo que pasa ahora es abismal. Y ahora vemos también en 2015 cuánto es el ingreso o la jubilación mínima. Vamos a chequear todos los datos con estos medios. Vamos a ver ahora cuánto ganan ahora. Dale. Dijimos que era de 4.299 pesos la jubilación mínima, hay gente que cobra más, y tenemos ahí la placa para verlo, era 220 pesos en 2003, el aumento de la inflación fue del 800%, pero el aumento del ingreso mínimo fue muchísimo mayor. Fíjate, 4.299 pesos, dice ahí en la última línea del diario Clarín, 5 de agosto del 2015, que hubo efectivamente un aumento este año. Y la inflación de Bebacua, no sé, si querés ponerla de nuevo, ¿sí? Así vemos cuál es la inflación que lleva, es la inflación más alta que se ha medido en estos años, es la de Graciela Bebacua, que es la persona que llevó el INDEC hasta 2007. 849%. De nuevo, como hubo inflación este año, se divide mucho entre lo que es el aumento de ese numerito de 200 a 4.000, pero lo importante es el aumento real, es decir, si crece más que la inflación o no. La jubilación mínima, así como mostraste antes, el salario mínimo, creció muchísimo más que la inflación, por eso se dice que el aumento real, que lo que podés comprar es mayor. A ver, es como si hoy, que ganan 4.300, para que te des una idea de lo que es 230%, hoy le dijeran a los jubilados, a partir de ahora usted gana 13.000 pesos. Eso da 230%, ¿no? Sí, aparte... Sin ninguna inflación, nada. A ver, 230% pasada la inflación. ¿Vos te imaginás cómo te cambia la vida? Obviamente. Bueno, eso les pasó a los jubilados para atrás. Su poder de compra aumentó 230%. Mira, te recuerdo algo, por ahí vos no te acordás. Había una jubilada llamada Norma Pla, que se juntaba y iba a Plaza de Mayo a pedirle a Cavallo que le subiera la jubilación. ¿Cuánto pedía de jubilación? 450 pesos. Cavallo dijo que era imposible pagarle. En ese momento ella ganaba 150, pedía 450. ¿Qué pedía? Un 200%. ¿Cuánto aumentaron la jubilación? A 200 estaban ahí, en 2003. Lo que pedía Norma Pla. Por eso. Es y aparte de 220 pesos por ahí en el supermercado gastabas 200, no sé, un 90%, ahora de 4.300, más allá de lo que por ahí hay 2 jubilaciones en una casa, no gastas el 90% en el supermercado, porque, bueno,
de nuevo, el aumento real fue positivo y fue de casi 300%. Gracias, Darío. Por favor. A ver, estamos intentando poner un poco de información a 7 días de la elección. Te decía, no solo yo, muchísimos colegas de todos los medios dicen, nunca en la historia argentina hemos llegado con un nivel de desinformación como el que existe hoy en la República Argentina. Se nos ocurrió a nosotros entonces mostrar los principales datos, los datos que me importan a mí, yo no sé si son los que te importan a vos, el empleo, el salario, la asignación universal por hijo, las jubilaciones, para ver realmente qué pasó. Y digo, realmente qué pasó, yo te puedo dar datos oficiales, te puedo dar datos de los consultores, te lo puedo dar de muchas maneras. Se me ocurrió, se nos ocurrió con la producción, dártelo mostrándote cuando los especialistas de Clarín, de La Nación, de los diarios, que son enemigos del gobierno porque son del poder económico, porque son los tipos que quieren poner a su presidente, a su gerente, a Mauricio Macri, cuando sus especialistas lo escriben, y yo te estoy mostrando eso. Para que a una de las semanas de las elecciones vos puedas agarrar este video y llevárselo a tu vecino y decirle, mira, esto es lo que dice realmente Clarín y La Nación. O para que vos misma digas, la puta, me equivoqué. Yo pensé que había menos laburo, yo pensé que ganábamos menos que antes, yo pensé que los jubilados ganaban menos que antes, yo pensé que la asignación universal por hijo era un plan que se iba con el juego y la droga. Esas no son las cosas que dicen los especialistas de Clarín y La Nación cuando no los están mirando, cuando pueden meter una notita, cuando meten una nota aunque les pongan otro título, cuando meten una nota chiquita en el diario de papel que después no sale en internet. Eso buscamos nosotros hoy, para mostrarte qué pasó en la Argentina con los principales indicadores que cambiaron la sociedad, porque hoy somos una sociedad distinta y lo sentimos, claramente. ¿Sí? Eso estamos mostrándote hoy. Mirá, un tema sobre el que se discute mucho. Yo me acuerdo, desde hace 40 años te venían diciendo, y no, ¿sabés qué? No puedo aumentar el presupuesto de la educación porque hay que pagar la deuda. No puedo hacer hospitales porque hay que pagar la deuda. No puedo darle medicamentos a los jubilados porque hay que pagar la deuda. La deuda era el principal problema de la Argentina durante décadas. Quizá el principal activo que deja este gobierno es un país desendeudado para las próximas generaciones. La deuda bajó de manera impresionante. Bueno, yo he visto programas completos de Jorge Lanata diciendo que la deuda subió. Porque el tipo sabe que es un dato importante, que la gente entiende que es mejor no deber que deber, que es un dato que se toma en cuenta. Te vamos a mostrar primero una placa con los datos y después cuando ellos lo cuentan. ¿Qué pasó con la deuda en Argentina? Mirá. Esta es nuestra placa. La deuda representaba el 150% de todo lo que producimos los argentinos, del PBI. Hoy representa el 42%. Es decir, antes tenía 1,5 veces el tamaño de la economía. Ahora es menos de la mitad de la economía. ¿Por qué se compara con el tamaño de la economía? Porque una deuda tiene que ver con el tipo que tiene que pagarla. A ver, si yo le digo a Bill Gates, me debes $1 millón, el tipo abre su cajón del escritorio y me da $1 millón. Si yo le digo al dueño de una empresa argentina, me debes $1 millón, el tipo le dice al contador que en un mes le consiga $1 millón. Si a mí me dicen, Roberto, debes $1 millón, yo no tengo $1 millón. Entonces hay que comparar la capacidad de pago con la deuda. ¿Sí? Por eso se compara con el PBI acá y en el mundo, en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario Internacional. Siempre se compara con el tamaño del PBI y siempre que lo has leído de esa manera. Antes, la deuda era 1,5 veces el tamaño de nuestra economía. Ahora es menos de la mitad. Es decir, del 150% al 40%, prácticamente es un cuarto la deuda de la que teníamos. Un cuarto. Una deuda que subió constantemente durante 40 años, ahora se redujo a un cuarto de lo que era. Vamos a ver los datos dados por ellos, dale. La Nación 2007. La Argentina era el país de la región con mayor carga de deuda en 2002. 154% de su PBI. Casi 1,5 veces el producto anual. A causa del endeudamiento acumulado en dólares y la devaluación del peso de dicho año, en 2006 este ratio descendió al 64,2%. Hasta ahí habíamos logrado bajarlo del 150 en 2002 al 64%. La Nación te da un primer adelanto. Eso pasó en la Argentina en estos años. Cuando te dicen que es un gobierno populista, los gobiernos populistas se endeudan para darle guita a esta generación y quedar bien.
este gobierno pagó demasiada deuda para mi gusto. Y entonces ayuda a las generaciones que vienen que no lo tienen que pagar. Esto está en los diarios de ellos. Vamos a ver otra nota sobre la deuda. Dale. Clarín. Por primera vez en 10 años subió la deuda pública respecto del PBI. Pasó del 41,8 al 44,9, mientras que en 2013 era del 139. Fíjate, lo que te dije hoy, el título en 2013 es negativo. Los tipos dicen, yo te voy a dar una mala noticia. Cuando vos ves el todo, Clarín dice que en 2013 era del 140% y que ahora es del 45%. Lo mismo que dice La Nación, pero puesto de otra manera. Es decir, la deuda bajó en términos reales, según el Banco Mundial y según el Fondo Monetario Internacional, del 160 al 40. La deuda es un cuarto. Mirá, el Producto Bruto Interno de la Argentina es más o menos 600.000 millones de dólares. Si fuera igual el 160%, deberíamos casi 1 billón, 990.000 millones de dólares. Si fuera el porcentaje el mismo, deberíamos 990.000 millones de dólares. Debemos 240. Debemos 240 en vez de 990. Todo eso es lo que no tienen que pagar nuestros hijos. Todo eso es lo que no tienen que pagar nuestros hijos. Eso se va a ver más adelante. Sobre eso te mienten, te mienten, te mienten. Todos los días. Todos los días te mienten sobre qué pasó con la deuda en Argentina. Para mostrártelo, nosotros tomamos los datos de Clarín, tomamos los datos de La Nación, de alguna nota aislada que está por ahí, y te mostramos qué pasó con la deuda en Argentina. Ya revisamos el empleo, revisamos el salario, la asignación universal por hijo, revisamos las jubilaciones y la deuda. Estuvimos mucho tiempo buscando estos datos para poder mostrarte que ellos mismos dicen la sustancial mejora que hubo en la economía argentina durante los últimos 12 años. Mirá, es tan fuerte el volumen que tienen esos medios, que gente amiga mía, gente a la que yo veo frecuentemente, yo se las explico estas cosas y al mes vienen y me las preguntan de nuevo porque nuevamente le generaron la duda. Nuevamente le generan la duda. Por eso nosotros lo hicimos una semana antes, para que vos puedas ver sus datos una semana antes de tomar la decisión de tu voto. Porque estamos votando como jamás lo hicimos, con un nivel de desinformación enorme en la Argentina, y estamos eligiendo presidente de la Nación. Vamos a ver, YPF, mirá, YPF, vos sabés que fue privatizada en los 90, vos sabés que prácticamente ningún país privatiza una empresa petrolera, porque es tu soberanía, el petróleo está abajo de la tierra y es de todos. Y no solo es de todos los argentinos, es de todas las generaciones, es nuestro y es de las próximas generaciones. Entonces vos no se lo podés regalar a otro. ¿Sí? Teníamos un enorme problema nosotros, porque la energía en el mundo obviamente se va a acabar en algún momento, porque cada vez somos más, y esa energía está abajo de la tierra y se creó hace millones de años y no se renueva. Teníamos un problema indisoluble. Había que volver a estatizar YPF, y había además que ser eficiente, y había que explorar, y había que encontrar petróleo, y había que encontrar gas. Todos los días escucharás que la empresa YPF es un desastre, que hay que cambiar al director de la empresa YPF, miles de críticas. Ahora vamos a ver qué dicen los especialistas de estos medios cuando les dejan meter alguna notita sobre YPF. Dale. Vaca muerta, La Nación este año, 2015. Vaca muerta, el sueño del oro negro Argentina. La llegada al yacimiento que ha despertado los sueños de grandeza de los argentinos se intuye por los fuegos que salen de cada torre que corona un pozo. La mayor explotación del mundo fuera de Estados Unidos. La Argentina, gracias a Vaca Muerta, es el segundo país con más recursos de gas de esquisto y el cuarto en petróleo no convencional. Pensás que es mentira, ¿no? Pensás que es mentira, mirá. Vamos a ponerlo de nuevo, Mariano, así la gente ve la fecha y lo busca en internet. Sí, 16 del 6 de 2015. El diario La Nación dice sobre Vaca Muerta, es decir, sobre YPF. El diario La Nación, lo que pasa es que la escribió un especialista, ¿entendés? No la escribió Morales Solá, no la escribió Fernández Díaz, no la escribió ninguno de los tipos que lo único que hacen es vertir opiniones negativas. La escribió un especialista que dice, nuevamente, la llegada al yacimiento que ha despertado los sueños de grandeza de los argentinos se intuye por los fuegos que salen de cada torre que corona un pozo. La mayor explotación del mundo fuera de Estados Unidos.
La Argentina, gracias a Vaca Muerta, es el segundo país con más recursos de gas de esquisto y el cuarto en petróleo no convencional. A ver, vos te acordás que YPF había sido vaciada, ¿no? ¿Te acordás que había sido vaciada? ¿Te acordás que no teníamos nada? ¿Te acordás que cayó la producción y que por eso tenemos que importar petróleo? Y que por eso gastamos muchos dólares en eso y que por eso nos falta. Eso ocurrió en Argentina. YPF fue estatizada, YPF buscó, YPF encontró petróleo y gas en Vaca Muerta y ahora tenemos eso, que los especialistas de La Nación, cuando los dejan escribir, dicen esas maravillas. No podés pensar que en La Nación alguna vez escrita semejante maravilla. Hay que buscarlo mucho. La producción de economía política lo encontró porque sabemos lo que es Vaca Muerta, porque sabemos lo que es YPF y porque sabemos que los periodistas, cuando pueden, escriben la verdad. ¿Qué más se dijo sobre YPF? Mirá, vamos a ver. YPF aumentó por segundo año consecutivo, dice Clarín, el 15 de enero de este año. YPF aumentó por segundo año consecutivo su producción de petróleo y de gas. La producción de petróleo de YPF en 2014 creció un 8,7% y la de gas natural un 12,5% comparadas con el año anterior. De esta manera se supera el desempeño de 2013 y por segundo año consecutivo vuelve a aumentar la producción interanual de hidrocarburos. A ver, en Argentina hay gas para los próximos 200 años. En Argentina hay gas para los próximos 200 años y petróleo para los próximos 100 años y es de todos los argentinos, es del Estado Nacional. Y después de muchos años en que caía la producción porque estaba en manos extranjeros, ahora aumenta todos los años. Esa es la verdad de YPF. Eso es lo que te vinimos a contar hoy. Vamos a apurar un poco. ¿Qué es lo próximo que tenemos? La Corte Suprema. ¿Vos te acordás que se hablaba tan bien de la Corte Suprema? Porque veníamos de la mayoría automática, del menemismo, veníamos de la Corte de Menem, veníamos del socio de Menem que era el presidente de la Corte. Entonces llega Néstor con Cristina y dice, vamos a nombrar a los jueces de la Corte como se nombran en Estados Unidos. Que sea uno de cada costado ideológico, que sea uno de cada especialidad y que tengan que llamar a audiencias públicas y que todo el mundo se entere de vida y obra de esos tipos desde que nacieron a la actualidad y que llegue al Congreso y que salga por mayoría. Eso se hizo en Argentina. Vamos a verlo mencionado por los diarios opositores. Kirchner reforma el sistema para elegir jueces de la Corte. Es una iniciativa celebrada por entidades no gubernamentales vinculadas a temas de justicia y derechos humanos. Néstor Kirchner firmó ayer un decreto que busca darle transparencia y habilita instancias de la impugnación a la facultad presidencial de designar a los jueces de la Corte Suprema. Eso escribía Clarín cuando no tenía pruritos en decir la verdad. Y decía esto de esta Corte Suprema, que está hoy vigente, porque el Gobierno Nacional no ha hecho un solo cambio en la Corte Suprema de Justicia. Vamos a ver qué más. 2005, la Corte con sus 9 miembros. Clarín, tanto Argibay como los otros jueces designados por el actual gobierno, Zaffaroni, Hayton y Lorenzetti, debieron atravesar un proceso público de información y presentación de objeciones, lo que le ha permitido a la opinión pública conocer el perfil jurídico de los juristas. Este mecanismo ha probado su efectividad y ha contribuido a designar personas adecuadas para su alto cargo. A ver, si queda claro, hubo 2 jueces de la Corte Suprema que fallecieron y uno que era el más cercano ideológicamente al gobierno, Zaffaroni, que renunció porque cumplió 75 años. No hizo ningún cambio el gobierno sobre esta Corte de la que se habló tan bien. Esa es la república de la que habla Menem siempre. Si hay algo que define una república, es la justicia, es la Corte Suprema. Eso decían los especialistas de Clarín sobre la justicia. Mirá, tenemos que ir a una tanda electoral. Te vamos a mostrar 2 temas más que para mí son primordiales, que es el tema de las vacunas para los pibes y el tema de los científicos. ¿Te acordás la fuga de cerebros? Los datos contados por Clarín y La Nación, dentro de una semana elegís presidente. Vamos a la tanda electoral y seguimos. Ya está Karina Rabolini en los estudios de C5N, ya están llegando los ministros que designó Daniel Scioli, Diego Bocio, Julián Domínguez, Sergio Uribarri, Silvina Batakis, 4 de los principales ministros. Ya está Iván Jabrowski preparando las encuestas. ¿Gana Scioli en primera vuelta? Una tanda electoral y volvemos. Dale.